Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Sobre Ciencia aquí en TV Ciudad, en un programa que, como siempre, nuestra cita semanal con el conocimiento y la investigación de nuestro país, pero que hoy nos va a llevar a mirar más allá de la superficie, desde muchos planos y aspectos. Por ejemplo, vamos a descubrir en nuestro programa de hoy y en esta onda mundial que todavía estamos atravesando, la ciencia que está oculta en un paquete de figuritas, en las figuritas del Mundial. Vamos a meternos debajo del agua nuevamente. Ustedes se recuerdan que ya empezamos hablando de esto la semana pasada. Vamos a hablar de arqueología submarina, de patrimonio subacuático, desde distintos enfoques, incluyendo a nuestro ciclo que tiene que ver con PDCIVA y el despegue científico. Vamos a hablar de un árbol que adorna nuestras veredas y que esconde muchos misterios. Estamos hablando del ginkgo biloba y nos visita en estudios Edward Eddie de Robertis. ¿Quién es? Si ustedes no lo conocen, Eddie de Robertis se formó en la Universidad de la República, pero es nacido en Estados Unidos, volvió después de recibirse en Uruguay a otros países a terminar de capacitarse y hoy es un referente en contarnos cómo la evolución genética nos transformó en las especies que hoy habitamos la superficie de este planeta. Hay un montón de cosas para compartir en nuestro programa de hoy y vamos a arrancar, como les decía, con Rodrigo de Oliveira Torres en el marco de despegue científico de PDCIVA para contarnos qué hay bajo las aguas de la bahía de Maldonado y la manera en la cual la ciencia trata de preservar ese patrimonio. En la bahía de Maldonado existen sitios arqueológicos subacuáticos con restos de antiguos naufragios que hablan de la historia de nuestra región. Sin embargo, conservarlos no es sencillo porque el agua, los sedimentos y los microorganismos pueden degradar los materiales del naufragio. Nuestro proyecto se propuso estudiar esos elementos directamente en su entorno natural como si fuera un laboratorio enfocado en el fondo del mar. Con este objetivo, analizamos los sedimentos, el agua, los microorganismos y animales marinos en los sitios donde hoy están la fragata española San Salvador y el buque de guerra británico HMS Agamenon, hundidos en la bahía de Maldonado a principios del siglo XIX. En esos lugares, ubicados entre 5 y 8 metros de profundidad respectivamente, mapeamos los restos de las embarcaciones que están presentes en el sitio, estudiamos su uso y su función en aquel momento. También analizamos el estado de preservación de las maderas y artefactos metálicos para conocer de su conservación. Estos son estudios que hacemos tanto de manera indirecta, por medio de la teledetección, pero también con estudios directos y colectas de muestras realizadas por medio del buceo científico. La idea es generar datos de base que sean un punto de partida para monitorear cómo cambian estos sitios a lo largo del tiempo. Esto no solo ayuda a proteger nuestro patrimonio histórico, también permite entender mejor la dinámica de nuestras costas. Una investigación más de PDCIVA Geociencias que contamos en nuestro programa, pero que se enlaza bien directamente con el tema que va a traer ahora Alexandra Perrone y que ya arrancaste con esto la semana pasada. ¿Cómo andas, ¿Cómo Alexandra? andas, Gustavo? ¿Andas bien? Bien, muy bien. Bueno, muy bien. ¿Te acordás de Rodrigo? No le veíamos la cara, pero él fue el que comandó ese momento de Uruguay Sub-200 en el que se descubrió el pecio del Row Uruguay, que estaba hundido allí a 200 y pico de metros de profundidad. Sí, bueno, Sí. De ese barco hay imágenes. Sí. De este que voy a hablar yo, no. Y Pero bueno. es una manera también de hablar de esto de la arqueología marítima y la importancia de lo que nos contaba la arqueóloga Elena Sacone la semana pasada sobre la importancia de la dimensión cultural del océano. Y en este trabajo que ella viene realizando, que forma parte de su doctorado, como nos contó, invitó a 3 estudiantes de la licenciatura de antropología, que son Marcela Rodríguez, Priscila Fripp y Sofía Estupino, que la están ayudando con una de las aristas que nos contó Elena de esto de reconstruir la dimensión cultural del océano en nuestras costas oceánicas del departamento de Rocha. Y era esto que nos hablaba de los documentos, nos hablaba de los documentos, los faros. Bueno, en este caso vamos a hablar de documentos que actualmente están bajo la órbita del Archivo General de la Nación, que nos hablan del naufragio del barco que se llama Nuestra Señora del Rosario y Señor San José y las Ánimas. O sea, Todo ese nombre. Igual se la conoce como Nuestra Señora del Rosario
Cada vez que se lo menciona como Nuestra Señora del Rosario y no todo su nombre completo. Nombre y apellido. Que tiene muchísima información este documento, ¿no? Y bueno, ellas están trabajando en entender, bueno, qué secretos hay, qué nos puede hablar de esto de la arqueología marítima e histórica. Y bueno, escuchamos en la primera parte del informe lo que nos cuenta Marcela y Priscila de qué cuentan este documento que tiene 500 hojas. ¡Wow! Y que está siendo investigado en el marco de esta investigación de arqueología marítima. Nos gusta la investigación de arqueología marítima porque, aparte de contar partes súper interesantes de nuestra historia como territorio, como nación, nos permite hacer un acercamiento a lo que es el patrimonio y a lo que la gente piensa y por qué ciertas cosas se asocian y por qué otras por ahí no. Nuestra Señora del Rosario se hundió en 1753 en las costas de Cabo Polonio. En 1753 tenemos que pensar en un Uruguay, un Montevideo recién fundado, todos colonias españolas todavía. El barco era un barco español que venía para Buenos Aires con mercadería para comerciar. Termina hundiéndose, no sabemos por qué todavía, tenemos algunas hipótesis. Se hunde en las costas de Cabo Polonio y ahí comienza, bueno, todo lo que nos cuenta el legajo, que es lo que nosotros estamos estudiando ahora. Y nosotros estamos investigando a Nuestra Señora del Rosario a través de un legajo que se hace unos poquitos días, que se inicia unos poquitos días después del hundimiento del barco, ordenado por el gobernador Joaquín de Viana. Y en ese legajo se está intentando investigar qué carga traía para poder recuperarla, por qué ocurre el accidente, o sea, quién podría llegar a tener la culpa, y hay un inventario de las cosas que habían en el barco. En el barco iban aproximadamente 300 personas y ninguna de ellas falleció, y aquellos marineros que iban en el barco fueron los que crearon este campamento provisorio en donde guardaban la carga, parte de la carga que habían podido salvar del barco. Este legajo se lleva a cabo como parte de la investigación para conocer la causa del naufragio. Durante todo el legajo se hacen preguntas a diferentes pasajeros del barco sobre su versión de los hechos sobre el naufragio. Muchos de ellos dicen que pudo haber sido por una gran tormenta, por vientos del sudeste, que causaron que el barco encalle, pero hay como varias versiones contradictorias. Es como un sumario, ¿no? Una reconstrucción de lo que fue la investigación en esa época, y ahora es investigar sobre lo investigado un poco, ¿no? Y sí, bueno, pero si nosotros pensamos en estas historias de naufragios que nos llevan un poco a la zona como leyenda, pero bueno, estamos hablando de un barco, era el 31 de enero de 1753 cuando encalló en las aguas de Cabo Polonio. 300 personas más carga, o sea, hay que imaginarse, ¿no? A veces grande. nosotros pensaba eso cuando dijo la cantidad de gente, muchísima gente. Sí, sí, bueno, y justamente, bueno, no se sabe en qué parte de las aguas de Cabo Polonio está sumergido el barco, pero bueno, es parte también de esta investigación. Y bueno, y cuenta muchísimas cosas. Nos decía también Elena, y nos decían ellas que hacen este trabajo, que los naufragios para la arqueología son fotos muy específicas de un momento, ¿no? Que dan mucha información. Esto que nos mencionaba, ¿no? ¿Qué tipo de mercadería se comercializaba? ¿Cómo era toda digamos, la entrada y salida de los puertos, claro, de la zona, ¿no? Toda una información que es muy importante para conocer también cómo manejaban todo este comercio y la llegada y la salida de los puertos, ¿no? Sí, aparte era una época donde el comercio todavía estaba afectado, de alguna manera por los actos de piratería y demás, había que tener cuidado. Y después ya empezaban las tensiones, que si el régimen era monopólico, que si solo los barcos podían, claro, llevar mercadería con tal destino, de tal origen. Y también cómo era la vida de ese, claro, barco. Estamos hablando de un barco que salió en noviembre del puerto de Cádiz, y llegó acá, iba a Buenos Aires, y llegó acá antes en enero, ¿no? Sí. 300 personas, ¿qué tipo de oficios había arriba del barco? Bueno, un montón de información
información que vienen estudiando ellas y que, bueno, nos contaban como anécdotas que están escritas en español antiguo, con un montón de faltas de ortografía que, bueno, que hace que el tal trabajo... vez eran faltas o tal vez era la manera de escribir en la época, no sé. Sí, Claro, bueno, sí. hoy en día, bueno, tiene esa dificultad Claro. de, bueno, ¿qué quisieron poner acá? ¿Qué quisieron decir? Pero sin embargo, guarda mucha información y unas cosas que nos van a contar en la última parte del informe es qué tiene todavía vinculación de la historia de este barco con el Cabo Polonio de hoy. A ver. Este barco es muy importante para el Cabo Polonio. Primero que nada, ya nos podemos dar cuenta con el nombre del capitán, se llama Joseph Poloni, así que el topónimo del pueblo viene de este capitán, Polonio. Está en la memoria imaginaria desde siempre, se puede decir. La comunidad local lo tiene muy presente. Para ellos también es como una parte que llama atención a turismo. Para ellos también se lo apropian, tienen partes del barco en sus casas o pequeñas colecciones que podrían ser del barco, como una diaria de ellos. El barco está siempre ahí, está en su memoria y también está físicamente ahí, aunque quizás no sabemos muy bien dónde, pero para ellos está allí. Muy interesante todo, cada foja, lo que dice, ya que hay información sobre qué clase de oficios se llevaban a cabo en el barco. Un oficio era el gaviero, que era el que estaba en la gavia, que era una vela, que tenía que, bueno, mirar hacia el horizonte, fijarse si había barcos por peligros, etc. Estaba también el calafate, que tenía que, bueno, asegurarse de que el barco esté impermeable, que no haya roturas. Después, más común es el mayordomo, el cocinero, el cirujano, que sería como el médico, el capitán, el piloto. Había todo una gran cantidad de oficios en ese barco que se nombran durante las 500 fojas. Nosotros en realidad retomamos un trabajo que, bueno, viene hace ya un tiempo, llevándose a cabo por Antonio Lezama, Elena Sacconi y Pablo Larguero, que fueron los que comenzaron con este análisis del legajo de Nuestra Señora de Rosario, y nosotros retomamos este análisis bueno, para seguir explorando todo lo que tiene, porque es un montón. En estos momentos nuestro trabajo está como en una fase muy germinal, pero la idea es poder conectar toda esta historia que tenemos en el legajo junto con la historia del Cabo Polonio y la gente que vive hoy por hoy allí. Y en estas cosas es que las leyendas empiezan a desaparecer y se transforman en historia, ¿no? Decir, claro, bueno, investigación. Claro, ¿por qué habrá pasado esto? Bueno, y van surgiendo las confirmaciones, la versión completa de las cosas. Había algo más muy interesante que nos contaban ellas y también Elena cuando la entrevistamos para el informe que sacamos la semana pasada, y era esta del intercambio. El barco encalló y armaron un campamento con todas las personas que estaban en el barco y toda la carga, y bueno, y cómo era la interacción con las poblaciones de aquel entonces también. Eso también está en este legajo, y cómo se organizaban para ver qué hacían con eso y cómo habían llegado tantas personas al Cabo Polonio, que bueno, que no claro, estaba previsto que llegaran ahí. Al día de hoy creo que llegan 300 personas al Polonio y se complica. Alexandra, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Pausa en Sobre Ciencia, ya regresamos. Volvemos a hablar de ciencia, de conocimiento, de investigación en este espacio en TV Ciudad. Y ustedes tal vez recuerden que unos días antes de que comenzara esta Copa del Mundo, este Mundial de Fútbol, trajimos un informe, una conversación, una charla
que mantuvimos con Ernesto Blanco, físico, investigador, docente de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, donde hablamos de fútbol. Primero que nada, de las particularidades de la pelota, de este mundial, la pelota trionda, y después otras cosas que tienen que ver con una mirada científica de este deporte multitudinario. Bueno, ahora vamos a hablar de algo también multitudinario, también con Ernesto Blanco, pero vamos a hablar de las figuritas, que ya bajó un poquito la ola, pero ustedes recuerdan cuando salió el álbum era un furor, una cosa de loco, la gente comprando figuritas. Bueno, hay ciencia. ¿Qué se puede decir de la información, de lo que trae cada paquete de figuritas y un álbum a partir de una mirada científica? De eso conversamos con Ernesto Blanco y lo vemos. Pasión de multitudes, cada vez más gente está enloquecida con el tema de las figuritas y resulta que también podemos encarar el típico álbum de figuritas del Mundial desde una mirada científica. Bueno, hay muchas cosas a decir desde el punto de vista científico del álbum. Está todo el tema de las probabilidades para llenarlo y demás, que hay muchos videos en YouTube que hablan de eso. Les voy a contar una cosa que hice en el Mundial pasado, en el Mundial de Qatar, que, bueno, tenía el álbum, no llegué a llenarlo, pero lo tenía bastante avanzado. Y empecé a pensar, acá hay una serie de datos que vienen en las figuritas. Cuando uno empieza a pegar las figuritas, parte del juego, de la emoción, de mirar la figurita, ver los datos, de en qué equipo jugaba, etc. Pero bueno, aparece la edad, digamos, la fecha de nacimiento concretamente, ¿no? O sea, el día de nacimiento, el día del cumpleaños del jugador, con lo cual uno también puede deducir la edad. Y aparece también la altura del jugador, ¿no? Y hay cuestiones interesantes para decir desde el punto de vista científico de esos datos. Por ejemplo, hay algunos trabajos que muestran y es un efecto bastante interesante no solo en fútbol, sino también en otras cuestiones sociales. Se llama el efecto de la edad relativa. Muestran que dependiendo del mes del año en que uno haya nacido, el éxito que puede tener en algunas actividades que se organizan en forma anual, por ejemplo, las actividades académicas, la escuela, el liceo, puede ser el desempeño influido por eso. Pero en el caso de los deportes también. O sea, vos vas al fútbol y vas los nacidos en tal año. Digamos, no se separa más fino que por año. Entonces, lo que ocurre es que los que nacieron en los primeros meses del año, enero, febrero, marzo, abril, digamos, son más grandes que los otros. Tienen unos meses más de edad. Y a determinadas edades eso puede influir en el desempeño físico. Todo entra dentro del azar, pero yo abro este paquete de figuritas, 7 creo que traen. Sí. Es más probable que encuentre jugadores nacidos en el primer semestre del año. Sí. Bueno. Vos seguís hablando que... Ahí al salir las figuritas puede pasar cualquier cosa. Claro, ahora, te cuento, yo con mi álbum lo hice tanto para el Mundial de Qatar, pero también para el Mundial de Francia 2019, que es el Mundial femenino. Ajá. Acá tengo algunas de las figuritas. Este es el álbum de Qatar y este es el del Mundial femenino 2019. Y precisamente veía eso, que había una cantidad significativamente mayor de personas, tanto varones como mujeres en cada uno de los mundiales, nacidos en la primera mitad del año que en la segunda. Y te digo más, era abrumadora la cantidad de nacidos en los primeros 3 meses, sobre todo en el de Qatar, en el de los varones. Rodrigo Betancourt. No, mirá. Sí, mirá, anda difícil. Ando bien. 25 de junio, justo por 5 días la primera mitad del año. Junio. Messi nació en junio también. 22, Koufal de Checa, República Checa. Junio, a ver, no me da ni la vista, creo que dice agosto. No, junio también, 2 de junio. Bien. Está, que me salió la selección de Haití. Este muchacho es de agosto. Mirá, vengo contra todas las probabilidades. Marzo, mirá acá, vamos marzo. Bien, 3 de 4, ¿no? Sí. Febrero, es lo que se espera. Y otra selección. Así que de 5 figuritas de jugadores, 4 nacieron en la primera mitad del año. Sí. Y bueno, la invitación es esa, digo, hacerlo con el álbum de cada uno. Incluso uno puede ver para cada mes cuántos hay, hacer un histograma, ¿no? Aprendemos también a hacer un poco de ciencia. Jugando con esto y ver si efectivamente pasa eso. Obviamente que no es astrología, no es zodíaco, pero la ciencia lo está explicando. Nacer en los primeros meses del año
predispone a tener mejor desempeño en determinados deportes que dividen a sus generaciones por año. Y está a la vista. Pero hay otros datos en las figuritas, Ernesto los mencionó a la pasada en el inicio, tienen que ver con la estatura, tienen que ver con la posición y otras conclusiones que se pueden sacar de ahí. Segunda parte de esta conversación con Ernesto Blanco de Facultad de Ciencias. Y el otro dato interesante son los puestos, ¿no? Las figuritas bien codificadas por puestos. La roja son los defensas, el amarillo o anaranjado es el mediocampo, turquesa, digamos, son los delanteros y el violeta, son los goleros. Esta que te vino de muestra, aparte, está buenísima para mostrar lo que voy a decir. Son 4 jugadores de Sudáfrica que venían de muestra con tu álbum. Tenemos 2 goleros, que los 2 miden más de 1,80, y 2 delanteros, que los 2 miden menos de 1,70. Normalmente la distribución de alturas en el fútbol profesional es: los goleros son los más altos, después vienen los defensas, después los mediocampistas y después los delanteros. A veces entre mediocampistas y delanteros no es significativa la diferencia, pero es esa la tendencia. Y acá hay una cuestión interesante que también se puede cruzar con el tema de la estrategia del fútbol y cómo ha ido evolucionando. Y tiene que ver con algo de lo que estábamos hablando. Para defender una pelota en el área, vos decís, quiero a alguien más alto para que tenga más facilidad para defender un centro del área o un córner. Pero también podrías querer tener a alguien más alto para que haga el gol. Sí. Pero tiene que ver con la tendencia histórica que tuvo el fútbol estratégicamente hacia las defensas, que es algo que, hay libros que estudian el tema de la evolución histórica. O sea, antes eran todos delanteros. Primero que no te hagan un gol. Primero que no te hagan un gol. Hoy en día es muy eso, primero que no te hagan un gol, y lo ves también un poco en el álbum, la cantidad de defensas mediocampistas no es tanta como los delanteros, ¿no? Y bueno, justo estas que te vienen de Sudáfrica está buenísimo eso porque muestra... En el caso de los goleros es bastante evidente que cuanto más alto, digamos, puede tener más alcance para llegar a los distintos lugares del arco y demás. Y en el fútbol femenino eso aparentemente puede ser lo que explique que en el caso de España, que fue el que se estudió en detalle, debe haber otros que se estudiaron, pero es el que yo conozco, muestra que para el caso de las goleras y las defensas, en particular para las goleras, el efecto ese del año, del momento del año que naciste, es más significativo. Vos naciste en los primeros meses del año, hay otra compañera que nació en septiembre, octubre, vos pegaste el estirón un poquito antes, sos un poco más alta, vas al arco de titular y eso ya te da una ventaja, después ya no te saca nadie más, tenés más experiencia, te ganás el lugar. Bueno, hasta acá llegamos con el Mundial de Fútbol y la Ciencia. Veremos hasta dónde llegamos en el Mundial y cómo sigue todo esto. Pero vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de algo que se mueve mucho menos que algunos futbolistas. Daniela, ¿cómo vamos a hablar de troncos, que también pueden estar en el Mundial. Vamos a hablar de árboles. Vamos a seguir recorriendo las calles de Montevideo en busca de estos árboles urbanos que están ahí, aunque no los veamos, y que tienen una función. Y si se acuerdan, en el primer informe de este ciclo de árboles urbanos hablamos del fresno. Sí. Ese árbol que es el más popular, digamos, de Montevideo, de las veredas de Montevideo, y que es básicamente un árbol muy tradicional, de hojas muy tradicionales, de porte muy tradicional. Dibuje un árbol y puede ser que dibuje un fresno. Parecido al fresno. Claro. Exacto. Pero hoy vamos a hablar de un árbol que tiene muchas particularidades, que es bien diferente a los demás árboles. Estamos hablando del ginkgo. Vamos a hablar de él, vamos a hablar de sus particularidades, porque es un árbol que no solamente tiene la característica hoja, que si se acordarán tiene esa forma de abanico, y que al igual que el fresno en otoño se transforma en esa llama amarilla tan bonita, pero tiene particularidades que van más allá de esto. Tiene particularidades sobre su evolución, sobre su nombre, sobre su historia. Y de todo eso hablamos entonces en este informe al que volvimos a convocar a Eloísa Figueredo, técnica en jardinería y docente de la Escuela de Jardinería de la Intendencia, que ya nos acompañó en el primer informe y nos va a acompañar en todo este ciclo. Y le preguntamos, ¿no?, cuáles son las particularidades del ginkgo biloba, y esto es lo que nos contó en la primera parte del informe. Estamos aquí al lado de un grupito de ginkgos en el Jardín Botánico. Este es un árbol bastante conocido y bastante fácil de reconocer porque ningún otro árbol en la actualidad tiene estas hojitas con
forma de abanico abierto tan características. Algo interesante sobre el nombre, hay pocos nombres científicos de plantas que se hayan popularizado, pero el ginkgo biloba es un nombre científico que ya casi funciona como nombre popular. El epíteto, que es la segunda palabrita del nombre, hace alusión a esto. Ginkgo biloba dice que la hoja tiene 2 lobos, es decir, 2 salientes. Entonces, por estas hojitas, que no todas tienen la hendidura, pero que aparecen muchas veces debido a esta hojita que el árbol recibe el epíteto de biloba. Se dice que es un fósil viviente y lo que se quiere decir es que si bien todas las especies de su grupo desaparecieron en un periodo geológico de mucho frío, la única especie que sobrevivió y que sobrevivió en valles de las montañas de China es el ginkgo biloba. Entonces es una rareza, un sobreviviente que además hasta hace poco se creía que no existían en estado silvestre. Sin embargo, en China hace relativamente poco se encontraron en 2 o 3 lugares muy remotos ejemplares que luego de estudios genéticos se entendió que eran poblaciones silvestres. En Montevideo es más un árbol de parque y se ha plantado mucho en los jardines privados, es un árbol muy popular entre los jardineros y las jardineras y no está tan presente en las veredas, aunque sí hay algunas, hay sobre todo una avenida que se identifica enseguida como la avenida de los Ginkgos, que es Avenida Sarmiento. Y luego hay otras calles como Capitán Videla en Parque Valle. ¿Qué es lo que retuve más que nada? El origen de por qué biloba. Del nombre, ¿no? exactamente. Por la forma de la hoja. Porque en cada episodio sobre ciencia aprendes algo nuevo. ¿te das Eso cuenta? sin duda, eso sin duda. Pero sí, la vez pasada incluso me acuerdo que en el primer informe, en el del fresno, aprendimos que la hoja del fresno no era la hoja, no, ¿te sino acordás? toda la que rama con todas las hojas juntas, exactamente, sí. que eran 5. Bueno, en la hoja también tiene una particularidad, pero aún más notoria, que es esa forma de abanico, que además refiere a su nombre. O sea que hay un montón de curiosidades que tienen que ver con este árbol, que en la calle donde yo vivo hay uno solitario ahí, no es ni Sarmiento ni el Parque Valle, pero se ve que hay algunos salpicados en diferentes partes de Montevideo y se puede ver en el piso, sobre todo cuando ves esas hojas de otra forma. Está bueno. Pero bueno, vamos a seguir hablando del ginkgo y vamos a hablar de la ciencia, ¿no? Detrás de este árbol, más allá de lo que ya Eloísa fue contando, porque le preguntamos cuáles son las características botánicas, por supuesto, pero también las características medicinales, porque es conocido que el ginkgo ha tenido usos medicinales a lo largo de la historia, en esta evolución tan amplia que Eloísa nos fue comentando. Y bueno, esto es lo que le preguntamos en la segunda parte del informe. Veamos. Además de las hojas, algunos ejemplares, los ejemplares femeninos, van a dar unas semillas que están cubiertas de una pulpa con un olor muy desagradable. Eso es uno de los inconvenientes del ginkgo. Si plantamos ginkgos hembra, se puede evitar tener un ginkgo hembra en el jardín si conseguimos un ginkgo masculino que se ha reproducido por estaca, o sea, se resuelve clonando un ejemplar masculino. Estas semillas que hoy aquí tratamos de evitar, en Oriente se consumen. Y cuidado, que se consumen luego de algún proceso de cocción. Muchas plantas o partes de plantas que comemos necesitan un proceso de cocción, en este caso para eliminar una toxina que puede ser peligrosa. Entonces o se tuestan o se cuecen o se hacen fritas y es un plato bastante común como acompañamiento. Y también ha tenido desde tiempos milenarios un uso medicinal el fruto, porque el extracto de las hojas para tratar temas de circulación sanguínea, memoria, como se vende hoy el ginkgo y en lo que pensamos, en realidad es algo bastante reciente, es un extracto que se desarrolló en Alemania alrededor de 1960. Digo porque ha sido una planta importante para la farmacopea china
pero no tanto por sus hojas, sino por sus frutos. Eso es otra cosa que quedé traumado con el tema de los frutos, porque yo tenía un ginkgo en el patio de casa y no tenía frutos. Ahí, bueno, Eloísa Claro, ahí explicó claro. que tiene que ver un poco con el género de la Claro. planta también. Pero bueno, como nos fue contando Eloísa, ¿no? Las propiedades, esta historia milenaria, ese origen en China, que tiene esa vinculación con la farmacopea vinculada a la naturaleza, ¿no? O sea, bueno, el ginkgo ha estado presente en diferentes partes de la vida y también en las veredas de la ciudad de Montevideo, como este fósil viviente, como decía Eloísa. Y es uno más de los que vamos a recorrer. Eso te iba a decir, veredas a las que volveremos para seguir mirando árboles. En próximos episodios. Pero muy bien, muchas gracias, Dani, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Bueno, pausa en Sobre Ciencia y a la vuelta la entrevista es con Edward Eddy de Robertis, científico nacido en Estados Unidos pero que hizo toda su trayectoria académica aquí en Uruguay. Volvió a Uruguay para dar una serie de charlas y van a ver lo interesante que es abordar la evolución, pero desde un punto de vista biológico molecular. Ya volvemos. Abrimos este segmento de Sobre Ciencia en el cual, una vez más, nos vamos a dar un gusto, un lujo, que es el de compartir una entrevista con una persona que tiene una historia de vida muy peculiar científicamente, y por eso está acá, sus trabajos sobre biología molecular, sobre, últimamente, mecanismos que tienen que ver con la evolución de la vida, tal como después él lo va a contar mejor que yo, sin dudas, pero se desarrollan en la Universidad de California en Los Ángeles. Pero estamos hablando de una persona que nació en Estados Unidos, de padres argentinos, pero que se formó y se crió y se recibió de médico en la Universidad de la República aquí en Montevideo. Y por eso tiene tantos amigos en Uruguay que permitieron este encuentro. Doctor Edward Eddy de Robertis, gracias por acompañarnos en Sobre Ciencia. Muchísimas gracias por invitarme. Es un placer y un honor. Usted, rápidamente, miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, el primer egresado de la UDELAR que tomó un lugar en la Academia de Ciencias de Estados Unidos. No lo sé. Probablemente lo sea. Integra, bueno, la Academia de Ciencias de nuestro país, también la de Argentina y la del Vaticano, la Academia Latinoamericana de Ciencias, entre otros organismos. Lo hablábamos fuera de cámara, la introducción sería demasiado larga y, primero que nada, nuevamente, agradecidos por tenerlo acá en estudio. No, gracias a ustedes. Yo voy a ir de lo más reciente hacia atrás, porque usted, entre otras cosas, en su estadía en Montevideo, está dando una charla en la Academia Nacional de Medicina y aparece un concepto que para nosotros fue inédito, yo no lo había visto antes, que es lo voy a decir en castellano, el de evo-devo, que viene a ser un juego de palabras en inglés de evolución y desarrollo. Esto surge de sus investigaciones a lo largo de varias décadas, pero ¿qué viene a significar ese concepto de evo-devo? Bueno, es la forma moderna de ver la evolución a través de los genes que controlan el desarrollo. Es la parte invisible de la evolución. La evolución fue creada a través de lo visible, pero está dirigida por los genes invisibles, pero que determinan en qué dirección evolucionamos. Y varias de las cosas en las que usted ha venido trabajando, algunas tomando ya experimentos, experiencias previas y muchas con desarrollos y descubrimientos suyos y de su equipo, han permitido justamente seguir esa página, ¿no? Hacia atrás a escala embrionaria, a escala molecular, a escala biológica, para encontrar que somos todos los seres vivos mucho más parecidos de lo que pensamos. Y que venimos de antecesores muy antiguos, ¿no? Que la vida siguió un camino, un hilito muy finito, y que por suerte no se cortó y llegó hasta nosotros. Básicamente eso es lo que sale de tantos años de trabajar en biología molecular. Ustedes llegan a la idea de una especie de ser vivo que le bautizan Urbilateria
¿Y que vendría a ser nuestro antepasado más remoto? Bueno, para ¿Antepasado los común? animales bilaterales. Ajá. La mayor parte de los animales que nos rodean son bilaterales, ¿no? Una cucaracha, nosotros, todos. Y tenemos un antecesor común del cual siguieron todos los otros. Ahora, esto es un trabajo de detective genético, ¿no? Un poco. Bueno, es un trabajo por curiosidad. Es lo que impulsa la ciencia, la curiosidad de saber cómo se desarrolla un embrión. Es uno de los milagros más estupendos. De un huevo sale una persona, ¿no? Me quiero detener en esto y otra vez voy saltando escalones, pero usted dice es la curiosidad. Y muchas veces se cuestiona si la ciencia por curiosidad conduce a algún lado. Pero ustedes, entre otras cosas, están entendiendo a partir de estos hallazgos cómo funcionan determinados tumores cancerígenos. O sea que la curiosidad muy rápidamente llega a otros lugares. O no rápidamente. En su camino. Pero ahora hay un gran enfrentamiento entre la ciencia aplicada y la ciencia por curiosidad. Y todos los grandes avances se han hecho por curiosidad. O a veces por casualidad. ¿Cómo? A veces por casualidad. También. Pero la curiosidad es una parte del ser humano, claro, no de los niños. Usted mira a un niño y la curiosidad es lo que sale. Y básicamente la ciencia es como ser un niño explorando el mundo. Ese hilo finito de que usted hablaba, que en definitiva es la trayectoria de la vida en el planeta Tierra en sus etapas tempranas, ¿es una especie de continuación o de precuela, como se dice ahora, del trabajo de Charles Darwin? Sí. Mire, Charles Darwin observó de que por la observación y el razonamiento de la mente humana, que es algo imponente, que la evolución funcionaba por selección de variaciones acopladas con una reproducción inmensa que venía de Malthus. No, la reproducción de los animales es enorme. Y entonces los más capaces, los más fuertes, son los que se reproducen más. Y eso fue mejorando las especies, de acuerdo con Darwin, ¿no? En forma de mejorar. Claro que una vez que se acaba la reproducción, la selección natural no funciona más. Exacto. Y ahí envejecemos. Ya tenemos todos los problemas médicos de la vejez. Pero lo que pasó con nosotros, con la nueva ciencia del Evo-Devo, es que nos dimos cuenta de que no puede seleccionarse cualquier cosa. Hay miles de maneras de que podríamos evolucionar en distintas formas, pero estamos encarrilados por el uso de genes comunes que regulan el desarrollo. Esos genes, por ejemplo, son los que en un embrión van definiendo, yo no sé cuál es la palabra correcta, pero en definitiva la estructura que después va a dar la estructura de un ser vivo, digamos, cuáles células van a conformar la parte frontal de un individuo, cuáles van a... Bueno, incluso creo que, por ejemplo, para el sistema nervioso central hay como una duplicación para evitar errores, todas estas son cosas que he ido leyendo estos días. O sea, ese hilo fino desarrolló muchas estrategias para llegar hasta acá. Sí, pero viene de una época ancestral enormemente. Todo esto se desarrolló en el fondo del mar, ¿no? Es donde comenzó la vida. Y los genes que estudiamos nosotros están compartidos, algunos hasta en las anémonas de mar, que son ni siquiera animales bilaterales. Y después son genes comunes a todos los animales. Eso ha sido el gran descubrimiento, encontrar de que había genes que eran en todos los animales que controlan el desarrollo. Ahora, ¿cómo se conecta esta mirada que tiene que ver con la embriología, que tiene que ver con este desarrollo, por eso lo de Devo, con la medicina actual y, por ejemplo, con lo que yo mencionaba recién, la posibilidad de descubrir mecanismos que tienen que ver con el desarrollo de un tumor cancerígeno? Bueno, básicamente
estos genes, todos los genes pueden funcionar mal y generar enfermedades. Entonces los mismos genes que estudiamos nosotros, muchos terminaron siendo muy importantes, por ejemplo, en cosas anormales como en el cáncer o en las malformaciones congénitas. En el cáncer especialmente, porque las cosas andan mal y sale un gen que... Bueno, la oncogénesis recapitula la ontogénesis, que es el desarrollo embrionario. Entonces, muchos de los genes embrionarios se expresan en el cáncer. Así que eso viene al caso, ¿no? O sea, de la medicina. Pero todos estos estudios no fueron hechos para avanzar la medicina. Y eso es muy importante, porque eso es, pienso yo, la ciencia, no solo en la ciencia de la biología, en todas las ciencias, la curiosidad humana es lo que impulsa el progreso. La misma estrategia que hizo exitoso a esos embriones es la que utiliza un tumor para ser exitoso. O una parte. Sí, porque bueno, se vuelven más células embrionarias que se reproducen mucho más y se descontrolan y toman al resto del organismo. Pero por eso es tan difícil también un combate a un tumor cancerígeno, por sus estrategias de éxito. Claro, y especialmente porque después siguen mutando. Claro. Así que tiene mucho que ver con el cáncer, pero... Ahora, usted se recibió acá en Montevideo en el año 71. Después, bueno, fue a estudiar a Argentina, hizo un estudio de posgrado en Argentina, después siguió con postdoc en Estados Unidos. Y estamos hablando de 5 décadas en el mismo, como decimos nosotros, en el mismo trillo. Ajá. También hay una evolución suya o del conocimiento de su equipo de trabajo. ¿Por dónde arrancó? Bueno, yo quería aprender biología molecular. Eso, el código genético solo se resolvió en el año 66, pero era algo imponente, ¿no? Imagínense la estructura del DNA. Todo. Yo quería aprender y al final, por muy buena suerte, terminé en un gran profesor en Inglaterra, en Cambridge, John Gurdon, que falleció ahora, premio Nobel, y él lo que hacía, tomaba RNA, ¿no? Lo que tiene usted en la escarapela, el RNA, ARN en español, y lo inyectaba en ovocitos de ranas para poderlos expresar en proteínas. Ahora parece que es algo muy común, pero no se podía hacer el mRNA expresarlo en proteínas. Y claro, eso fue fantástico en el 75 y me aparecí ahí en el mejor lugar de la biología molecular en Inglaterra, gracias al British Council, muy generoso Inglaterra con nosotros. Ahora, esas técnicas pioneras, eso de ver qué pasaba cuando se agregaba o se insertaba un ARN externo a un organismo, que hoy, como usted bien dijo, es una técnica de laboratorio bastante común tiene un correlato también con descubrimientos más recientes y que tienen que ver incluso con Uruguay, con el rol del ARN mensajero y con células que toman señales del exterior para crecer, porque esa es otra de las líneas con las que ustedes han trabajado bastante. ¿Con células cómo? Que toman señales del exterior que incorporan... Bueno, el embrión es una serie de señales, al final es una esfera, ¿no?, en el que las células conversan unas con otras. Me voy a diferenciar entre tal cosa, me voy a diferenciar entre tal otra. Así que es una conversación celular y eso es lo que las mantiene controladas, nos mantiene un órgano de un cierto tamaño, nos mantiene... Y esa es la comunicación celular a través de factores secretados, que eso es lo que estudiamos en los últimos años. Claro, esos factores secretados que son proteínas... Son proteínas y también se llaman factores de crecimiento que inducen la proliferación de otras células o que no proliferen. Lo voy a decir de una manera muy bruta, pero si en un embrión, si una célula tiene que comunicarle algo a otra, emite una proteína y la otra la recibe y la interpreta. Sí, pero lo que descubrimos en realidad
estudiando el embrión de rana, siempre seguí trabajando con las ranas, que es considerada la rana el mártir de la ciencia, porque se ha descubierto tanta cosa con ranas. Lo que descubrimos es que muchas de las señalizaciones son por inhibidores, antagonistas de factores de crecimiento. Así que eso fue sorprendente y eso encontramos muchos de estos, que es como se regula los gradientes morfogenéticos. Es decir, las células están en grupos de cientos o de miles de células y se comunican de una punta a la otra, ¿no?, para crear un órgano. Y el primer órgano que se forma es un embrión entero que tiene que comunicarse de una punta a la otra para que las células sepan dónde van a ir a parar. Porque esencialmente las células de todos los animales son muy parecidas, tienen los mismos componentes metabólicos, pero lo que cambia entre un animal a otro es la forma en que las células se acomodan, ¿no? La diferencia entre, no sé, un hombre y un chimpancé es cómo las células se acomodan, no es que las células sean muy distintas. Ese es conocimiento que se está construyendo en este momento. O sea, ustedes en su laboratorio están llevando líneas de investigación, habrá otros con los que también dialogan, siguiendo otro tipo de investigaciones que van en el mismo sentido. Y uno se pregunta a dónde llega esto. ¿Usted especula a veces qué es lo que va a haber en los próximos 10 años? Es difícil. Es que estamos especulando siempre todo. Bueno, una de las cosas es esto de la edición genética con CRISPR. Sí. Eso es una forma de hacer RNAs guías que pueden cambiar, como ahí está, pueden cambiar un gen. Y eso sirve para mucha cosa. Por ejemplo, para las anemias hemolíticas se pueden curar algún tipo de anemias, muy bueno. Pero si modificamos la línea germinativa, es decir, las gonadas humanas, va a ser terrible, porque eso sí hay que combatirlo a fondo, porque eso es un gravísimo peligro, cambiar la herencia humana, porque vamos a crear humanos diferentes. Va a ser muy difícil de parar, pero ustedes imposible de parar el progreso. En definitiva, ustedes contribuyeron a esa caja de herramientas. Exacto. Y el problema de toda herramienta es el uso. Claro, exacto. Un martillo puede ser útil o puede ser un arma. Sí. Y también no viene al caso de lo que usted me preguntó, pero es interesante que la ciencia, como la entendemos nosotros, queremos lo que es comprender cómo funciona la maquinaria del embrión, cómo funciona la maquinaria. Pero los ingenieros lo que quieren, empiezan con una maquinaria, pero quieren hacerla funcionar mejor, que es completamente distinto el enfoque. Entonces ahora mucho de la parte también es hacerla funcionar mejor a las redes genéticas que existen, porque nos vienen de la naturaleza, pero empezar a tocar para que anden mejor. En la biología es a veces un poco difícil y con problemas éticos. Quedaría para empezar una charla nueva. Doctor de Roberto, yo le quiero dar un presente sobre ciencia en su sexta temporada. Son los presentes de Ística. Es un mousepad para que nos tenga presentes en su laboratorio allá en Los Ángeles. ¿Puedo abrirlo? Sí, por supuesto. Y una vez más, enormemente agradecidos todos de que se haya hecho un tiempo para venir a Sobre Ciencia, para acompañarnos. Y lo esperamos de vuelta en su próxima. Sabemos que viene seguido a Uruguay, así que lo esperamos pronto por acá. Ojalá, fantástico para la computadora. Exactamente, exactamente. Ahí está, ahí quedó perfecto. Ahí está, bueno. Doctor de Roberti, muchas gracias. Encantado. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Cerramos nuestro programa y nos vemos acá la semana que viene.